Bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe donde todos los días analizamos lo que ocurrió con el mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. Recuerden que todo lo que se dice en este video es simplemente una opinión y nada puede ser entendido ni como una recomendación, ni mucho menos como una asesoría. Paso a la pantalla, les muestro el título del informe el día de hoy. Resultados a junio sigue evidenciando deterioro de la economía en Colombia. Y es que de 7 emisores que ya han publicado cifras financieras, de hecho hoy lo colocaba en mis redes sociales y se hacía un informe muy exclusivo para clientes del servicio Fénix, 3 compañías están destruyendo valor, empresas que históricamente o por lo menos en décadas no habían destruido valor. Comienzan a disminuir valores patrimoniales en 12 meses, caídas muy fuertes de utilidades, y es que solamente de 9 emisores, 3 logran incrementar utilidades y los demás están en el lado de el famoso decrecimiento que tanto le gusta al gobierno. Pues bien, eso se comienza a observar y no fue extraño porque acciones del sector financiero hoy se destacaban lastimosamente en el lado de las desvalorizaciones. Pasemos a la pantalla y miremos cómo cerró el mercado el día de hoy. Finaliza el Colcap con un descenso del 1,14%, se ubica al cierre en 1.152,82 unidades, negociando 59.519 millones, el volumen que hace mucho tiempo, hace cerca de un año, llamo el volumen Petro, porque recuerden que el volumen promedio de negociación en Colombia estaba arriba de los 100.000 millones. De un año para acá, los 50.000 se volvió el promedio negociado habitual en términos de volumen y de hecho de esos 59.000, 33.000 fueron de Preferencial Bancolombia, así que imagínense los volúmenes irrisorios en grandes compañías que simplemente el mercado. En un escenario donde hay tantas dudas, tanta incertidumbre, pues la gente no se muestra interesada en invertir. Preferencial Bancolombia negocia 33.607 millones, seguida por Ecopetrol con 4.900 millones de pesos. En términos de variaciones, Grupo Sura fue la ganadora del día, sube 2,22% a 36.800 pesos, con 401 millones. Yo creo que lo de Grupo Sura ya yo lo he explicado en muchas ocasiones. Es una acción que simplemente se mueve en un yoyo por lo que pueda hacer su accionista, uno de los accionistas más interesados en la compañía, las famosas OPAs de Gilinski y sus compras posteriores a las OPAs. El segundo lugar fue para Preferencial Sura, que recuperó algo de valor después de tomas de utilidades, hoy subiendo 1,32% a 13.780 pesos, negociando 995 millones. Y el tercer lugar fue para Preferencial Semargos, que sube 1,25% a 2.342 pesos, pero con un volumen muy bajo, tan solo 58 millones. Pero es que los bancos fueron los perdedores, y es que Preferencial Bancolombia arrancó incluso perdiendo 6%, casi 7%, al final terminó con un descenso del 3,44%, ubicándose al cierre en 28.390 pesos con 33.607 millones. Resultados de Bancolombia, que era el único banco que en el primer trimestre mostraba cifras sólida frente al sector, pues en el segundo trimestre se nota cómo se logra contagiar de toda la menor dinámica que hay de la economía colombiana, donde el sector financiero, pues por supuesto, no es ajeno. El segundo lugar fue para Celsia, que es quizá la que presenta uno de los resultados financieros más flojos hasta el momento, unas caídas de utilidades enormes, cercanas, superiores al 40%, y de esta forma, pues la compañía también mostró un comportamiento muy débil de márgenes y otros aspectos. La deuda financiera y las altas tasas de interés en Colombia siguen pasando factura. Se nota en los gastos financieros cómo afectan el PIG y por supuesto eso se traduce en una menor utilidad. Y a eso súmenle el efecto de la reforma tributaria que por supuesto, por ejemplo en Ecopetrol, ayer cuando daba, a inicio de semana, perdón, que daba sus resultados, se evidencia cómo la reforma tributaria, pues por supuesto, va en pro del gobierno, pero afecta a todos los demás accionistas, que son los que invierten en función del dividendo. Y recuerden que el dividendo es la utilidad neta después de impuestos. Y en este escenario, pues las tasas de impuestos siguen pasando factura. El tercer lugar fue para BBVA Colombia, que se ubicó en 231 pesos con 20 centavos, con una caída del 2,86% con 44 millones. BBVA
que es de los bancos de los que más han mostrado deterioro de sus cifras financieras, incluso desde el tercer trimestre del año pasado. Y aunque siempre menciono tres, simplemente tengo que decir también a Bancolombia, la acción ordinaria, porque también estuvo en casi muy cerca a ese ranking que en este caso pues no es necesariamente de exaltar en lo positivo. En términos de aspectos fundamentales de noticias internacionales, teníamos datos hoy en el mundo que en principio generaban algunas valorizaciones y eran datos de IPC en Estados Unidos. Y es que la inflación mensual, si bien salió en el 0,2% para el mes de julio, hay que decir que en los últimos 12 meses la inflación se ubicó por debajo de las estimaciones del mercado del 3,3%, lo cual en principio, recuerden que eso tiene dos lecturas. Por lo general, si la inflación está controlada y sigue cayendo, pues se habla de una debilidad de la economía. Pero en escenarios como el actual, una inflación bajando con unas tasas de interés tan altas, pues el mercado las toma en principio como algo positivo, porque hace pensar que en algún momento los bancos centrales o la Fed detenga el incremento de tasas de interés. Pero luego otros datos económicos pues fueron borrando un poco ese comportamiento. Aún así, podemos ver que en Europa, como se mencionaba en el servicio Fénix, todos sus índices terminaban en terreno positivo, en torno en promedio al 1%. El Dow Jones, que llegó a estar subiendo casi 1%, solo subió 0,15, el Standard Poor's 0,03 y el Nasdaq 0,12%. En la región Brasil bajó 0,05, Argentina sube 1,97. Ya lo he dicho, el mercado argentino, el caso argentino es el caso más extraño del mundo en términos de mercados. Una bolsa que pareciera que todos los días subiera, pero esto es más por efectos de inflación. No se puede olvidar que en lo corrido del 2023 la inflación en Argentina supera el 116% solo en 7 meses. Y esto, pues por supuesto, la convierte en la campeona mundial. Comparte el segundo lugar en inflación con Venezuela y para gloria y honor de los colombianos, nosotros estamos en el tercer lugar, aunque se ve cuando se dio el dato de inflación el día de ayer, pues como los funcionarios del gobierno siguen exaltando y muy felices porque la inflación pasó del 12,20 al 11,78. Realmente estamos en un país totalmente desconectado. Por su parte, Chile baja 0,82% y Argentina y México, perdón, baja 0,57%. En términos de divisas, teníamos el índice del dólar hoy ganando algo de terreno, subiendo 0,16%. El euro subía ligeramente 0,06%. Por momento llegaba a la barrera del 1,10, pero en las últimas transacciones se negocia a 1,098. Pero las materias primas sí que fueron afectadas. Hoy bajaban 1,35 el Brent y 1,79 el WTI, lo que se evidencia una lectura por parte de los inversores de debilidad y de expectativas no muy favorables sobre la economía americana. En términos de superfinanciera, se siguen esperando resultados financieros. Recuerden que ayer fue Bancolombia y Celsia las que daban a conocer sus cifras financieras y el otro protagonista del día fue el dólar que nuevamente mucha gente no lo entiende. Lo que pasa con el dólar bajista en Colombia no es porque Colombia sea el ejemplo del mundo. Lo que pasa es que el año pasado fuimos el tercer peor país con la peor moneda, la tercera peor moneda del mundo. Cuando este año ya las firmas internacionales se han dado cuenta que el gobierno Petro sigue perdiendo aceptación, sigue perdiendo que sus reformas a lo mejor hacen, pues eso ha hecho que los inversores consideren que el gobierno Petro no vaya más allá del 2026 y este tipo de inversiones son de largo plazo, estructurales, de décadas, con lo cual pues el peso ha comenzado a recuperar algo del valor que perdió en 2022. En este sentido, hoy una caída importante, cerca de 76 pesos se negocia en promedio a 3.955 pesos con 8 centavos. ¿Qué esperábamos en el servicio Fénix el día de hoy? Esperábamos un comportamiento, como dice acá, mixto para el Colcap y que el dólar siguiera bajando. Efectivamente, acertamos con el dólar. Recuerden que esto se coloca siempre antes de la apertura. No acertamos con el Colcap porque definitivamente los resultados de Bancolombia llevaron a inversores a castigar de manera muy fuerte el comportamiento de estos emisores, que de hecho, y solo a modo de información, a nuestros clientes del servicio Fénix desde el año pasado les hemos dicho que las acciones de Bancolombia son de las acciones que cotizan a precios más justos, con lo cual, si alguien lo que buscara o lo que buscaba era una oportunidad de inversión,
pues hay muchas oportunidades de inversión que no estaban necesariamente por ahí, aunque eso se los comentábamos a 32, a 34.000 pesos. Hoy estas acciones cerraban en el mercado colombiano, la ordinaria por 31.700, pero la preferencial por 28.390 pesos, que incluso llegó a negociarse por debajo de 28.000 pesos. Recuerden que esta información la tienen gratuita todos los días, la pueden leer en la página de nuestra compañía Fénix Valor, y recuerden que si ustedes desean más información del servicio Fénix o del seminario, del cual solo haremos uno este año, del 11 al 17 de diciembre, pueden escribir al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. No se vayan sin suscribirse al canal si no lo han hecho, y nos vemos en el siguiente video.